Hubo un nuevo cruce, una nueva muestra de internismo en la cúspide del Frente de Todos y un episodio algo tenso en el acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para homenajear a los caídos en Malvinas, para conmemorar los 40 años de inicio de la guerra. En ese acto contó Cristina que le regaló a Alberto Fernández, que cumplía años ese mismo día, Diario de una temporada en el quinto piso, que es la crónica que hizo Juan Carlos Torre, un sociólogo radical, del tiempo que pasó con Juan Vital Zurruil, cuando Zurruil era el ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Lo hizo con una doble intención, porque después dijo que era de estricta actualidad el texto de Torre, lo cual, bueno, me imagino que a más de uno le habrá encendido una alarma, porque no fue bueno el final de aquella experiencia. Jesús Rodríguez fue ministro de Economía después que Zurruil, no inmediatamente después, sino después de que lo fuera también Juan Carlos Pugliese, bueno, encabezó el Ministerio de Economía entre mayo y julio de 1989, que fue el momento en el cual se precipitó el final de la experiencia alfonsinista, un final traumático, porque incluyó la entrega anticipada del poder, en este caso al peronismo. El que era ministro en ese momento es Jesús Rodríguez, que actualmente es presidente de la Auditoría General de la Nación, vice de la Internacional Socialista y de la Fundación Alem, y que tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te habla acá en Radio con vos. Hola, Alejandro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. De verdad, porque la verdad que yo quedé muy impactado de esto del fin de semana. La verdad que el libro de Torre lo tengo, lo he visto en diagonal todavía, no es un bodoque y no me pude sumergir a leerlo. Pero lo primero que te quiero preguntar es si vos lo leíste. Sí, claro que lo leí, por supuesto. ¿Te parece que tiene estricta actualidad, como dijo Cristina? Bueno, tiene puntos de contacto, pero no me animaría a decir eso. El libro habla de las tribulaciones de formular una política económica en un momento complicado del mundo y de la región y de la Argentina. Y entonces, para situar o a graficar lo que quiero señalarte, Alfonsín fue el presidente de la inauguración democrática en la Argentina, pero también era el presidente que la Argentina, que estaba rodeado de dictaduras, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, y que así como se consolidó la democracia en Argentina, la gestión de Alfonsín permitió un dominio democrático en la región. Que concluyó en el año 89 con la democratización en Chile. Bueno, paradójicamente, fíjate cómo ese mandato democrático, ese periodo democrático, no se puede concluir, lo tienen que entregar anticipadamente por la crisis económica. Bueno, precisamente, entonces ahí, dicho eso, pensemos un poco cuál era el mandato político y constitutivo de ese primer gobierno democrático. Terminar con las inestabilidades y los golpes de Estado y los autoritarismos en la Argentina, que se habían iniciado el 6 de septiembre del año 30 en el primer golpe de Estado. Y visto en esa perspectiva, claramente cumplió el objetivo, pero lleno de dificultades. Veamos un minuto las extraeconómicas. Y que explican en parte los conflictos económicos y la frustración y la decepción que supuso esa administración. 13 intentos de paro general, 13 paros generales, 3 intentos de golpe de Estado, el ataque a un cuartel militar por parte de una patrulla perdida de la ultra violenta guerrillera. Lo de Gorriarán, decís. Exactamente. Y en ese contexto se desarrolló esa transición democrática. Muy compleja, muy difícil, muy atravesada por conflictos, como te digo. Y muy distinta a la actual también, esa descripción. Claro, globales, regionales y también locales. Ahora, la historia de ese tiempo, de esos años que relata Torre en el libro, es la historia de un gobierno que hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al cual después el Fondo Monetario Internacional le da la espalda y que después termina cayendo en una espiral de crisis
y no logra concluir su mandato. Bueno, entonces, ¿esa situación te parece a vos que tiene algún paralelismo con la actualidad? Antes de responder tu pregunta me gustaría hacer un comentario. Sí, dale. Que es, hay académicos que discutieron por qué el Plan Austral, que fue ese intento heterodoxo del presidente Alfonsín y del ministro Zurruil, se frustró, a diferencia de un plan muy parecido, prácticamente idéntico, que un par de meses más tarde llevó adelante el Estado de Israel. Y la respuesta a esa pregunta para mí es muy sencilla. El plan económico israelí tuvo apoyo político sustantivo. ¿Explicitado en qué? Te lo voy a decir. En una amplia coalición parlamentaria que reunió más del 80% del Parlamento israelí, en un compromiso de gobierno paritario de los dos partidos mayoritarios, el Likud y el Laborista, y al mismo tiempo un acuerdo para distribuir el tiempo del mandato de ese gobierno de 2 años y 2 años del primer ministro. Esa diferencia sustancial de apoyo político hay que compararlo con lo que te señalaba. Uh-huh. Los 3 intentos de paro, los 3 paros generales, los 3 intentos de golpe de Estado y el ataque guerrillero al cuartel. Me parece que ahí está la esencia de por qué es la frustración de ese programa económico. Y van yendo a tu pregunta, te diría que no veo puntos de contacto, que creo que hay diferencias notables y que eso explica lo que me cuesta responder a tu pregunta. Bueno, parece bastante evidente que para Cristina sí, ¿no? Hay puntos de contacto, porque ella dijo... a ver, ¿lo podemos compartir el audio, Ale? Tenemos de los audios que usamos de Cristina, porque ya hicimos un bloque contando todo el discurso del sábado, el momento en el cual ella dice que le regaló el libro al presidente, que si no la vocera le va a decir que no le regaló nada, termina con ese paralelismo. Lo dice así, compartámoslo. Diario de una temporada en el 5º piso. Es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños. Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. De una extraordinaria actualidad, dice Cristina. Repito, más allá de lo político, la comparación que hace entre aquel acuerdo con el Fondo Monetario, el de Zurruil, el que cuenta Torre, y el actual, ¿te parece que tiene algún asidero económico? No, por varias razones. Primero, porque en materia económica el Plan Austral tenía una solidez conceptual y un soporte técnico indudablemente superior al esquema que hoy es oficial, y al mismo tiempo, vamos a hablar con la mano en el corazón, el doctor Alberto Fernández tiene pocos puntos de contacto con el presidente Alfonsín. Lo que sí me parece que sustantivamente es distinto, es que estamos hablando de un gobierno, el actual, congénitamente débil, derivado del procedimiento por el cual el dispositivo de poder oficial se configuró, cuando una persona decidió por sí misma, sin congreso partidario, sin elecciones internas, seleccionar a los 2 principales cargos políticos de la Argentina, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde importa poco, la verdad, si el presidente de la Nación también es el presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista y el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el vicepresidente de ese Consejo Nacional. Y ese dispositivo anómalo, original y nunca visto, denota una debilidad congénita de la administración. Pero perdón, Jesús, ese dispositivo fue validado en las urnas con millones de votos que claro dieron a Alberto Fernández presidente y a Axel Kicillof gobernador. Digo, más allá de que la fórmula la haya
la haya craneado Cristina. Claro, pero al mismo tiempo ese dispositivo de poder se exterioriza en un esquema de bloqueo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Déjame darte un par de ejemplos. No, se ven, están a la vista. El presidente, no, pero vale la pena porque tiene que ver con esto. A ver. El presidente del Banco Central tiene el pliego en el Senado que nunca fue considerado. El procurador de la Nación tiene su tratamiento en el Senado pendiente. La administradora federal de inteligencia tampoco pudo ser considerada. Perdón, Jesús, te saluda Noelia Barral Grijera, pero ahí estás hablando de ejemplos que requieren 2/3 de los votos del Senado. Es necesaria la oposición en ese caso. Para el presidente del Banco Central no. Pero para el procurador de la Nación sí. Bueno, si querés te puedo poner otro ejemplo. En la Cámara de Diputados se rechazó el proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo. Pero entonces, no por los votos del oficialismo. Me parece bastante evidente que estamos en una situación de bloqueo y si no se quiere ver así, puedo seguir con situaciones en las cuales los modos de conformar el gobierno lo lleva a la presencia de muchos actores con capacidad de veto que trae consecuencias de parálisis en las decisiones. Eso vos lo asemejás a lo que le pasaba a Alfonsín con los paros. Al revés, estoy señalando las diferencias que tienen que ver con una situación particular y no registrada hasta ahora en la historia, derivada de el modo en el cual se conformó el dispositivo de poder y en las particularidades que tiene el consorcio oficialista. Pero, perdón, la interna está a la vista de todos, no la vamos a descubrir nosotros ni vos ahora acá. Lo que sí me parece preocupante es algo que dijiste antes, que es que el plan de Zurril era mejor que el de Guzmán, porque el de Zurril terminó pésimo. Entonces, si es peor el de Guzmán todavía, ¿qué nos espera, no? Bueno, pero antes te dije que el problema del plan austral del doctor Zurril tuvo un déficit de naturaleza política y no técnica. Así como este que estamos viviendo ahora, no conocemos el programa económico, porque la verdad hay que esperar hasta el día 15 para saber cuál es el presupuesto que el gobierno se comprometió a hacer público el día 15 en la carta de intención con el Fondo Monetario, que no es conocido. Entonces el programa no es conocido y la complejidad del dispositivo político está a la luz. Entonces aquí tenemos dos problemas, el técnico y el político. Para vos entonces puede terminar peor todavía que aquella experiencia. No estoy diciendo eso. Te pregunto, ¿puede terminar peor que aquella experiencia? Estoy diciendo que es necesario que el oficialismo encuentre procedimientos y mecanismos que provean un rumbo creíble y viable y sostenible de sus decisiones políticas. ¿Hay algún elemento que te haga pensar que en este momento puede llegar a haber hiperinflación como la que te tocó enfrentar a vos? Pienso que no, pienso que el gobierno tiene los instrumentos para evitar esas circunstancias. Jesús Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. La UCR forma parte de un frente Juntos por el Cambio con el PRO. En los últimos días Mauricio Macri ha hablado bastante de la privatización de aerolíneas argentinas. Por ejemplo, Gerardo Morales ha intentado despegarse de eso. No le quiero preguntar hacia atrás, hacia lo que fue el gobierno de Macri, pero ¿imagina una coalición donde la UCR forme parte de un gobierno cuyo programa tenga la estatización de aerolíneas? No, imagino la participación del radicalismo en una coalición que integra, que formó, que le dio origen y que somos fundadores, con un programa de político y económico que empieza a recorrer un camino que permita superar la crisis de estancamiento de la Argentina, y espero que ese gobierno de coalición sea encabezado por un radical. Y si no, eso no ocurre, porque puede haber Paso, puede no ser Macri, puede ser Patricia Bullrich, puede ser otra expresión dentro del PRO. Antes de eso vamos a tener un programa que contribuya a proveer certidumbre, que es la principal responsabilidad de los gobiernos en circunstancias como esta. ¿Y ese programa puede incluir la privatización de aerolíneas sobre la que le preguntaba mi compañero? Cuando lo tengamos vamos a saberlo. Pero a vos como economista, ¿te parecería bien que se privatice aerolíneas? No, economista hace mucho que no soy, Alejandro. Bueno, no se deja eso, es como andar en bicicleta. No, me parece que está claro que hay que encontrar un equilibrio, una recuperación de los equilibrios macroeconómicos que están hoy completamente perdidos en la Argentina. ¿Qué herramientas, tomándome de tu respuesta anterior, qué herramientas tiene hoy el gobierno que no tenías vos
en 1989 para evitar la hiperinflación? Bueno, es muy sencilla la respuesta. El presidente en el año 1989 ya estaba claro, en diciembre del año anterior, que el presidente, las encuestas indicaban que el presidente iba a ser Carlos Menem. Y en el mes de mayo del 89, cuando me tocó asumir esa responsabilidad, el presidente Menem ya había sido elegido. Así que las condiciones de poder de imperio de la administración estaban reducidas a cero. Es parecido a lo que dijo Macri, de que él no gobernó más a partir de las PASO, ¿no? No sé si no me recuerdo esa frase de Macri, pero está claro que hace falta por definición capacidad de actuar y de respetabilidad política por parte de la acción de gobierno. Y si, supongamos, llega con la lengua afuera Alberto Fernández al momento de las elecciones y gana un opositor, eventualmente uno de los correligionarios tuyos, ¿no puede llegar a pasar eso, esa situación de vacío de poder? Al revés, lo que va a haber es una sensación de cambio favorable para una nueva situación. ¿Y por qué no pasó con Menem? Y no pasó por Menem porque Menem anunciaba, mira, déjame que te lo voy a decir. Congelamiento de precios y salarios, y entonces todos los actores económicos adelantaron la marcación de precios. Se anunciaba un tipo de cambio recontraalto. En consecuencia, todos los exportadores demoraban la liquidación y todos los importadores anticipaban la importación. Se anunciaba una nacionalización de la banca. Entonces lo que había era retiro de depósitos. Y en esas circunstancias... O sea que vos decís que la crisis del alfonsinismo, incluida la hiperinflación, fue una especie de responsabilidad de un Menem nonato, digamos, de la expectativa de Menem. No tengo ninguna duda que las expectativas influyen en las decisiones y en los resultados económicos. Y las expectativas económicas no eran favorables con el cambio de la administración, así como lo fueron absolutamente favorables cuando el presidente Menem tomó medidas distintas a las que había anunciado que iba a tomar. No sé si me quedo más tranquilo o menos que al principio de la entrevista, Jesús, pero en cualquier caso te agradezco mucho el rato que te tomaste para responderme. Al contrario, un abrazo. Otro abrazo. Era Jesús Rodríguez, el último ministro de Economía de Raúl Alfonsín, después de un fin de semana en el cual, así de repente, aquella hiperinflación volvió a discutirse con mucha actualidad.